Saludos amigos, un día más, aquí estamos haciendo esta auténtica gaceta del apocalipsis en la que necesitamos ir viendo paso a paso, pues digamos que aquellas pruebas, aquellos elementos de prueba que demuestran que efectivamente vivimos en una auténtica barbarie, disfrazada de civilización, eso sí, y que es necesario hacer algo al respecto. Así que vamos directamente al meollo porque hoy, como siempre, hay una enorme cantidad de información muy relevante. Aquí tienen al señor Poliansky que ha dicho cosas bastante tremendas ya en esa sede de la ONU. Fíjense cómo catalogan esto que ya había sido preparado de antemano, ya llevaba meses hablándose de este asunto, este pacto del futuro, y fíjense cómo lo cataloga el representante ruso. El pacto del futuro aprobado en la cumbre celebrada en la sede de la ONU es desequilibrado, contiene disposiciones peligrosas y es un golpe para la organización mundial. ¡Wow! No está mal, no está nada mal. Desgraciadamente, dice, no hay nada feliz en el hecho de que hoy la ONU haya adoptado el pacto del futuro. La ONU ha violado sus propios principios para complacer a un grupo de delegaciones del hermoso jardín que usurparon las negociaciones desde el principio. Es que es así como funciona la democracia, señores. La democracia funciona que los del jardín, precisamente porque son del jardín, lo deciden todo y el resto aceptan y ya está. Y a eso se le llama democracia, libertad y todo lo que a ustedes les apetezca, pero que sea bueno. Y la mayoría del rebaño selvático simplemente no tuvo agallas para protestar y defender sus derechos. Y es ella la que cargará con las consecuencias, agregó el diplomático en X. ¡Wow! Es un lenguaje un poco duro para un diplomático y especialmente para un diplomático ruso que hasta no hace mucho se guardaban y muchísimo las formas. Eran extremadamente educados y muy cuidadosos con la fraseología. Obviamente esos tiempos ya pertenecen al pasado y ahora estamos de lleno en una guerra muy enconada donde las posiciones están polarizadas hasta el extremo. Y mientras los mayores hablan de cosas de mayores, los niños van a Disneylandia. Aquí tenemos al nene entretenidito con los juguetes que se encontró por allá, en el país de Disneylandia. Suponemos que estará buscando al ratón Mickey para que le explique un par de cosillas acerca de cierto programa MK Ultra. Quizá de ese modo se encuentre una solución al gran dilema que, sobrecoge al mundo, sobrecoge al mundo. Zelensky reveló el secreto del triunfo de la democracia. Es el plan de la victoria, la democracia, a ver si lo entienden. Vamos a repasarlo porque estas cosas, como son cosas de mayores, los niños no lo acaban de entender y hay que explicarlo bien. Este señor, tan mayor y tan feo, está diciendo que, bueno, que los del hermoso jardín, los que hacen la democracia y esas cosas, básicamente lo que están haciendo es algo desequilibrado, con disposiciones peligrosas y un golpe para la organización mundial. Pero al señor Zelensky, entusiasmado con las atracciones en Disneylandia, le parece que eso no es así. Le parece que esto es algo maravilloso de democracia, porque la democracia se consigue así, con proyectiles de artillería de 155 milímetros en Pensilvania. Es en lugares como estos, dice el señor Zelensky, es en lugares como este donde realmente se puede sentir que el mundo democrático puede triunfar. Dicen por allí, dice Matt Cartwright, para más señas, que lo que dijo el señor Zelensky al llegar a la planta es gracias y necesitamos más. We need more. More democracy for the world. En fin, dejémoslo ahí y pasemos a más cosas de señores mayores, aburridos y feos, que dicen cosas en foro ajardinado, ese foro ajardinado, que debe guardar o velar por esa democracia mundial que, entre otras cosas, se hace a golpes de proyectiles de artillería. Después vamos a ver cómo se hacen también esas cosas. Pero vamos por partes. Las instituciones internacionales modernas no pueden hacer frente a los desafíos actuales. Por eso hicimos una broma en el canal con que el señor Guterres debió haberse suscrito al canal.
con esto de modernas. Las instituciones internacionales modernas no pueden hacer frente a los desafíos actuales. Parece que se están empeñando en darnos la razón y de lo que se trata aquí, en este mundo en el que vivimos, es de un proyecto moderno, con instituciones internacionales modernas, que no pueden hacer frente a los desafíos actuales. Y lo dice el secretario general de la ONU. Nuestros instrumentos e instituciones internacionales no pueden hacer frente con eficacia a los retos políticos, económicos, medioambientales y tecnológicos actuales. El mañana será aún más duro y peligroso, señaló el alto funcionario. A su vez, Guterres subrayó que el Consejo de Seguridad de la ONU está anticuado y su credibilidad se ha visto comprometida. Vaya, el Consejo de Seguridad que guarda el jardín está anticuado y su credibilidad. Después vamos a ver cómo Macron tiene otra opinión al respecto. Y continuamos con otro elemento también, otro señor muy feo y mayor que no sabe disfrutar de Disneylandia y que empieza a hablar de cosas raras de mayores. Este señor también está en los BRICS, no lo olvidemos. Así que es interesante, vamos a ver qué fraseología utiliza. Se dice en la nota, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha perdido su viabilidad, mientras que la crisis del sistema de gobernanza mundial exige cambios estructurales. ¡Wow! El jefe de Estado manifestó al margen de la cumbre del futuro, que la crisis de gobernanza global requiere transformaciones estructurales. Han revelado las limitaciones de las instancias multilaterales. Las instituciones de Bretton Woods ignoran las prioridades y necesidades del mundo en desarrollo. El sur global no está representado de forma conveniente, con su actual peso político, económico y demográfico. Interesantes las cosas que dice este señor también. Es decir, que tenemos un mundo bastante revuelto, un mundo que ya no se define por los viejos parámetros. Los viejos parámetros parece que se quedan más en cosas acerca de las cuales lo único que uno puede hacer es bromas. Porque si no hace bromas, entonces va uno a entrar en una auténtica depresión, teniendo en cuenta cómo están las cosas. Y parece que todos están buscando nuevas estructuras, nuevas cosas, nuevas maneras de organizarse. Y aquí está el señor Macron. El señor Macron, que ha estado con los mayores de cierta organización, de la que hablábamos en vídeos anteriores, de cierta familia, de gran abolengo, y parece que le han dicho algo, porque, fíjense, Europa tendrá que replantear sus relaciones con Rusia en algún momento. Vaya. Además, según el mandatario francés, es necesario pensar en la paz en la Europa del mañana. No en la de hoy. En la de hoy es necesario que haya guerra. Pero en la del mañana va a haber paz y hay que pensarla. Es que las cosas hay que pensarlas. Con la participación de todos los actores interesados y teniendo en cuenta que Europa no se limita a la Unión Europea y la OTAN. Claro que no se limita a la Unión Europea y la OTAN, porque es propiedad exclusiva de Estados Unidos. No obstante, el jefe de Estado añadió que los países de Europa y del mundo deben centrarse en construir un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial. Interesante fraseología también. Hay que quedarse con los términos, hay que ver en qué contexto se usan y cuál puede ser, digamos, el tenor de fondo de toda esta cuestión. Fíjense, las noticias van llegando. Resulta que, según dice Reuters, los guardias de la revolución prohíben los aparatejos de comunicación después del golpe de Hezbollah. Es decir, estamos viviendo ese ya proceso de adaptación a estructuras organizadas divergentes. Estructuras organizadas de los BRICS, con una fraseología, y de los no BRICS, con otra fraseología. Con otra fraseología y, ojo, con otra metodología también. La metodología de los no BRICS
de los ajardinados es dura. Es una metodología bien dura, ya ven. Esto es un hospital porque lo ocurrido afectó y mucho y afectó a civiles. La cuenta, en ese ataque en un barrio residencial en Beirut, la cuenta de civiles muertos ya pasa de 50. Seguramente pase, y además ampliamente, de 60 en un solo ataque de Israel el día 20. Hay que ir quedándose con estas cosas, porque fíjense lo que tiene que decir Hezbollah al respecto. Este miembro del gobierno, de la organización Hezbollah, dice que tal y como los israelíes han incluido un nuevo propósito de guerra, que es el regreso de los ciudadanos al norte de Israel, ellos también han puesto un nuevo propósito también, y es que no regresen al norte de Israel esos ciudadanos. Y añade algo interesante, que parece que se pierde de vista. En medio de toda la fraseología, recuerden cómo hemos empezado con un señor muy malo, muy desagradable, que dice cosas desagradables, cosas que no nos gustan. ¿Por qué dice estas cosas? Y bueno, pues lo vemos aquí. Las dice porque resulta que en Gaza está ocurriendo algo horrible. Y Hezbollah se comprometió, dice este señor, dice este Naim Qassem, Hezbollah se comprometió con impedir que Israel siguiese implementando las aberraciones que aún sigue implementando sobre Gaza y que no habrá paz en el norte de Israel, en este caso, hasta que Israel no deje de implementar esos nuevos métodos para una organización nueva para el ajardinamiento global. ¿Qué les parece nuestra fraseología? No está mal, ¿verdad? Seguro que gusta en Palacio. Por lo demás, en Palacio hay cierto nerviosismo porque, como hemos estado diciendo en los últimos tiempos, paso a paso, más lento de lo que a muchos les gustaría, pero bien eficaz, por cierto, los rusos avanzan en el frente de guerra, el frente principal de esta guerra mundial, el teatro de operaciones más importante, el de Ucrania. Allí, esa fortaleza, esa torre de vigilancia, como lo llaman, Ugledar, está siendo, como bien se ve en la imagen, rodeada. Ya se está hablando de una hipotética retirada de las tropas ucranianas para evitar uno de esos calderos en los que perder las ya pocas tropas bien entrenadas, bien equipadas, para defender lo que sea que pueda defenderse, si es que puede defenderse, de lo que sea que vaya a quedar de Ucrania. Porque a estas alturas no parece que vaya a quedar mucho. Se diga lo que se diga por ahí, y se dice de todo. Se dice tan de todo que aquí tenemos un poco de propaganda interesante y significativa. Rusia falla prueba de misil RS-28 Sarmat. La explosión deja un cráter. En el artículo, pueden leerlo si quieren, verán toda una exhibición de propaganda que trata de condicionar al lector para que piense que estos rusos siguen con sus chips de lavadoras y ahora además son defectuosos. Estos rusos no se enteran y esto, atención, porque encaja en la narrativa, en el discurso de lo que decíamos ayer, de este general estadounidense retirado, Ben Hodge, muy prolífico en los medios, que básicamente asegura y garantiza con total certeza que si se levantan las restricciones sobre los ataques en profundidad en Rusia, Rusia caerá irremisiblemente, porque Rusia es todo un gran farol, es todo un tigre de papel, como sea que ustedes prefieran verlo. Aquí se insiste y se insiste en lo mismo. Entonces no pasa nada porque si los rusos no tienen el misil Sarmat, y no lo tienen porque ya ven, explota antes de despegar, pues entonces los rusos no pueden hacer nada. Podemos machacarles, podemos hacer nuestra organización, nuestro ajardinamiento global y podemos someter a todos estos señores tan raros y desagradables que dicen cosas raras y desagradables, especialmente el ruso, ¿verdad? Y los nenes pueden ir a Disneylandia a divertirse con los juguetes y todo es paz y felicidad en el mundo.
Aunque eso sí, primero, primero un poco de leña. Primero un poco de leña, ¿eh? A ver si nos vamos adaptando a la nueva realidad del ajardinamiento y a ver si vamos entendiendo cuál es el formato aquí que importa. Son esos términos un pelín antiguos, nuevo orden mundial. Suena un poco rancio, pero está bien, es bueno. Disneylandia también es rancio y es bueno, ¿no? Zelensky se está divirtiendo allí, se lo está pasando bien. Y sin duda las tropas ucranianas en el frente también se lo estarán pasando pipa, claro. Obviamente todo esto, si uno no se lo toma con un poco de sentido del humor, pues puede acabar un poco mal de la cabeza, ¿verdad? Es increíble el nivel de caos que estamos viviendo actualmente y el nivel de desorganización. Y lo que más llama la atención, o debería llamar la atención, es la ausencia total y absoluta de un planteamiento, al menos un planteamiento teórico, que debería de hecho estar debatiéndose en esas instancias internacionales. No es de extrañar que el señor Polyansky se haya mostrado tan desanimado o tan contrariado. Debería ser, decimos, un planteamiento teórico que ofreciese una opción real de convivencia mundial. Una opción real de convivencia mundial basada en parámetros civilizatorios, porque se supone que los seres humanos son civilizados. Se supone que la naturaleza misma, la naturaleza última del ser humano es civilizada, puesto que, en cuanto que es un ser social, por naturaleza, debe vivir de manera organizada y dicha organización debe ser acorde a la propia organización del cosmos, es decir, de todo lo que está por encima de ese ser humano. Ahora bien, si lo que consideramos es que por encima de ese ser humano no hay nada, y que los mejores entre los seres humanos son los más despiadados, aquellos que consiguen sus objetivos de la forma que sea, pero que sea eficaz, que consiga imponer el poder y la brutalidad, pues entonces en ese caso no tenemos ningún tipo de esperanza. Entonces necesitamos reflexionar acerca de estas cosas. Entonces no se trata de, digamos, abogar por la visión rusa o la china, se trata de abogar por una visión racional, lógica y acorde a la naturaleza de las cosas. Es algo de puro sentido común que parece que se ha perdido por completo. Por lo demás, cuando criticamos aquí a Israel o a Estados Unidos o lo que sea, estamos criticando precisamente aquello que se sale de estos parámetros. ¿Se dan cuenta? Parece que se ha perdido la capacidad para comprender, estructurar adecuadamente una doctrina, la cual por lo demás sea perfectamente comprensible, es decir, que sea de sentido común. Es curioso cómo se ha perdido ese sentido común. Ahora vivimos el tiempo del caos y de la gestión de dicho caos. La gestión de dicho caos que, por supuesto, siempre va con esta dinámica de este vídeo que hemos visto hoy. Es decir, esa dinámica siempre caótica, confusa, contradictoria, dentro de un contexto siempre sentimental, con apelaciones fuertemente sentimentales, y siempre con un juego de fondo de sugestión condicionante. Uy, fíjense que los rusos fallan. Uy, nos conviene escuchar a Macron, ¿eh? Nos conviene escuchar a Macron porque los rusos fallan. Entonces lo que está pasando en Gaza, bueno, a nosotros lo que nos importa es que no falle la cosa, ¿verdad? Ahí está el juego. Y fíjense que estamos en el contexto de la ONU, de la Asamblea General de la ONU y la ya muy próxima, reunión de los BRICS. Y dentro de ese contexto lo que tenemos es una enorme confusión y muy poca voluntad de aclarar la confusión, muy poca voluntad. Entonces los rusos han expresado su posición, han expresado su postura, su visión de las cosas, y lo que se necesita realmente, especialmente en Europa,
es analizar y calibrar de forma adecuada dichas propuestas. Porque ya lo ven, el simpático de Macron tiene muy claro que Europa tendrá que replantear sus relaciones. Ya se han visto datos de que Europa ha importado una cantidad récord de fertilizantes, puesto que Europa es incapaz de salir adelante sin los fertilizantes rusos, entre otras cosas, entre otras cosas. Pero bueno, ya conocen la ambigüedad del señor Macron, ya saben quiénes son los jefes del señor Macron, y ya saben que, bueno, el término nuevo orden mundial deja poco lugar a la duda acerca de cuáles son esos planes. Entonces, de sentido común, nada, nada en absoluto. Esto es la vieja, rancia receta de implementación de ese globalismo uniformizante para conseguir esa transformación humana, es decir, convertir al ser humano en una pura máquina, para que ya no tengamos que discutir esto que hacemos aquí, porque aquí ya no hay problema, ¿no? Así todos seremos niños en la tienda de juguetes, en Disneylandia, como ese ratón Mickey, bien controladitos, bien tranquilitos, viendo las escenificaciones que sea que nos quieran poner delante y fantaseando todo lo que nos apetezca. Esa es la conclusión y digamos que lo que ahora va a servir de fondo de escenario para lo que se avecina, que no es poco. No solo a nivel bélico, no solo a nivel incluso político, sino a nivel civilizatorio, porque, como ven, se están moviendo cosas y de qué manera. Los cambios están ahí, ya están ocurriendo, son profundos y veremos cómo se gestiona. Fíjense que, por eso destacábamos la noticia. Bretton Woods. Es curioso que Lula mencione Bretton Woods. Es bien, bien curioso. Y cómo dice que el sur global no está representado de forma conveniente. Hay que escuchar y reflexionar acerca de lo que se dice, de lo que se mueve, de cómo se mueve y de cómo hay dos tendencias que no siempre están claras, que a veces se entrelazan y que llevan a ese conflicto mundial multiforme que tiene también su aspecto clásico, su aspecto de movimientos de tropas, de guerra de desgaste, trincheras, toma de posiciones, etcétera, etcétera. Claro que tiene, y de qué manera lo tiene, pero que va mucho más allá. Esto es una gran guerra, nunca mejor dicho, una gran guerra con mayúsculas. Una guerra en la que se decide todo un ciclo bastante amplio de esa deriva humana, porque es una auténtica deriva. La humanidad ciertamente se presenta ahora como un barco a la deriva. Así que bueno, lo dejamos así. Ha estado bien ya por hoy. Y vamos, como siempre, a emplazarles a la reflexión, a colaborar, a formar parte y tengan muy en cuenta que estas cosas que se cuecen no se van a resolver pacíficamente, ni fácilmente tampoco. Así que vayan haciéndose a la idea de que va a tener que ocurrir una posición activa a nivel de la humanidad dentro de este contexto que queda perfectamente perfilado en un día cualquiera, como este lunes 23 de septiembre de 2024. Si un día cualquiera tenemos así de cargado el camión, pues imagínense ustedes. En fin, lo dicho, hagan me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Por lo demás, aquí seguimos y nos vemos en la próxima. Venga, un saludo muy grande.